Con esta demostración vamos a hacer una exploración de resultados de manera inductiva, para lo cual necesitamos el Estadística versión 6.0, Excel y el paquete de Word. Vamos a hacer una exploración, repito, inductiva, partiendo de las variables simples hacia construcción de variables más complejas. Para eso vamos a utilizar la caracterización. Vamos a asegurarnos de homogeneidad de variables, vamos a respetar los criterios de correlaciones y vamos a utilizar análisis multivariado, específicamente análisis factorial. Con esto nos garantiza encontrar estructuras nuevas, estructuras subyacentes que nos focalizan el fenómeno que vamos a estudiar. Para dar el primer paso vamos a obtener la caracterización de las variables. Con esto nos estamos asegurando que el fundamento de las análisis multivariado, en este caso análisis factorial, se está cubriendo. Y me refiero a la homogeneidad de las variables. Le damos Statistics, le damos en estadísticos básicos y tablas. Y después en este panel le damos en estadísticos descriptivos y le damos OK. Aquí en el botón de variables seleccionamos las variables que van a integrar nuestro análisis. Y son las variables que corresponden al fenómeno. Quiero recalcar en esto que es solamente las del fenómeno las que se van a estudiar, las que se van a obtener su homogeneidad. Las signalíticas no entran las variables complejas que se hayan generado en posteriores análisis. Solamente variables simples. Repito, es una estrategia inductiva donde no entran ninguna variable nominal, politómica, dicotómica, etc. Seleccionamos y aquí hago una acotación. Para seleccionar las variables iniciamos la primera y le damos Shift y seleccionamos la última para rangos continuos, o en su caso presionamos Control para rangos discontinuos. En este caso voy a seleccionar variables contiguas y en este ejemplo voy a usar hasta esta variable. Aquí ya están seleccionadas, aparecen seleccionadas las variables y me voy a la pestaña de avance. En este recuadro vamos a seleccionar todos los estadígrafos, los cálculos estadísticos de localización y n válida, las de variación y momentos, las de rangos y percentiles. Seleccionamos todos desde n, media, suma, mediana, modas, las medias geométrica y armónicas, desviación estándar, varianza, todos vamos a seleccionar, así como aparecen aquí por default. Y vamos a seleccionar en primera instancia el Missing Data Deletion, que es el borrado de los datos perdidos, y vamos a seleccionar Caseways. Le vamos a dar resumen y aparece nuestro resultado. Desde este resumen, desde estos resultados, vamos a hacer algunas operaciones y vamos a hacer algunos ajustes. Aquí el sistema nos arroja ya las columnas para cada una de las variables, lo que le pedimos anteriormente. N válido para esa variable, la media, los límites de confidencia, todo lo que le pedimos. Aquí aparecen dos variables vacías y lo primero que hay que hacer es revisar y cambiar
los títulos de inglés a español. Si nosotros tenemos esta columna de n válidos en inglés, la vamos a cambiar dándole clic en el encabezado y pasándola a español. Recuerden la simbología: n mayúscula para población y n minúscula para muestra en caso de que se haya usado. Le damos a avanzar y aquí dice media, lo traducimos y así con cada uno de los datos. En fin, vamos a acelerar esto. Vamos aquí a quitar las columnas de las medias geométricas y armónicas que no aparecieron con datos, y para eso vamos a borrarlas y vamos a variables y le damos delete desde geometric hasta harmonic. Borramos y ahí está. Tenemos datos. Lo que quiero es acercar la desviación estándar. Esta columna la quiero acercar que esté a un lado de la media para hacer visible todos los datos, y en este caso me voy a mover desde la variable desviación estándar hasta desviación estándar después de la variable media. Damos OK y aparece aquí. Aquí vamos a insertar algunas columnas que son necesarias para lo que estamos haciendo, y para insertarlas le vamos a dar variables, agregar. ¿Cuánto voy a agregar? 4. Después de la desviación estándar, que se va a llamar de esta manera y va a tener un número de 2 decimales de tipo doble. Le damos OK y aquí aparece. Vamos a cambiarle el nombre al español y le vamos a poner S. Esto lo estoy diciendo rápido. Vamos a obviar algunas cosas. Aquí hay la media tiene muchos dígitos, vamos a ponerle dos lugares decimales, y a la desviación estándar también los 2 lugares decimales. Esto se puede hacer desde aquí o desde Excel. Ahorita vamos a ver cómo. La primera variable le vamos a dar a nombrar n más, a la segunda es n menos, lo cual refiere a los límites de la normalidad o de la regularidad. A la otra variable le vamos a llamar cb, coeficiente de variación, y a la otra vacía le vamos a dar puntaje z o z nada más. Y ahí tenemos bien, vamos a ingresar el valor dándole la fórmula, más bien dándole clic en el encabezado de n+, y este n+ tiene unos parámetros que se pueden ser modificados, algunos de formato, de negritas, itálicas, todo eso, tamaños, fonts, o sea, la tipografía, el tipo de dato, el código, en fin, el formato de desplegar. Pero nos interesa ahorita es acá en el recuadro de abajo, donde vamos a ingresar una pequeña fórmula para calcular el límite superior de la normalidad de las variables. Entonces para ello le ingresamos igual. El sistema reconoce una fórmula con el signo de igual, y para esto vamos a hacerla de la forma siguiente. Vamos a sumarle una desviación estándar a la media, perdón. Entonces para esto abrimos comilla, tecleamos media, cerramos comilla, más la desviación estándar. Le estamos diciendo que le sume a la media una desviación estándar a la variable de n+. Entonces aquí nos dice que la expresión está bien, que si se procede leemos que sí, y aquí ya tenemos los valores superiores de cada una de las variables. Doble clic en el encabezado de n- y hacemos el mismo ejercicio. En este caso es la media menos la desviación estándar. Es muy importante recordar aquí que estamos usando los títulos de las columnas, y como títulos tienen que ir entrecomillados. Si faltara una comilla, le marcaría error.
Vamos a quitársela para que vean el error. Damos OK y aquí aparece un recuadro de que la expresión está vacía. Entonces aquí es porque nos falta una comilla de cierre en la S. Damos OK y ahí nos dice que está bien y avanzamos. Este es el límite inferior de la variable. Entonces vamos al coeficiente de variación, que es donde vamos a tomar decisiones junto con puntaje Z. Las decisiones para esta parte, para el análisis exploratorio de los datos de forma inductiva. Entonces el coeficiente de variación nos habla de la homogeneidad de la variable, de la variabilidad en porcentaje respecto a la media. Y esto es de la siguiente manera. La desviación estándar sobre la media por 100. Damos OK, dice que está bien y aquí tenemos el valor expresado en porcentaje del coeficiente de variación para cada una de las variables. El puntaje Z es un valor inverso que nos habla de la predictibilidad de esa variable y es igual a la media sobre la desviación estándar. Y le damos OK y ahí está. Entonces aquí tenemos estos datos. Ahorita vamos a hablar sobre ellos. Una vez que cambiamos los nombres, mínimos, máximos, mínimos, todas estas simbologías las tenemos que explicar en el párrafo introductorio de resultados. Esta tabla ya es evidencia por sí sola, toda completa, por lo cual se pide que se copie y se pegue en apéndice, toda completa. Obviamente hay que reducirle los decimales a todos ellos, como les decía, probablemente desde aquí o desde el Excel, pero hay que reducir los decimales. Así lo vamos a dejar para efectos de este ejercicio. Con eso es lo que necesitamos. Entonces les decía, esto ya es evidencia, se pasa a apéndice, pero esto también es resultados. Le damos doble clic al recuadro blanco, se selecciona y nos vamos a copiar con encabezados, y para lo cual ya debemos tener abierto Excel. Y aquí en Excel lo que vamos a hacer es pegar, pegamos los datos y aquí aparecen ya. Entonces en esto lo que vamos a hacer es colocarle un filtro a los encabezados y aparece la cortinilla de los datos. Y lo que vamos a hacer aquí es revisar el coeficiente de variación y el puntaje Z. Vamos a filtrar de acuerdo a nuestro criterio que les decía de homogeneidad de las variables. Esto es muy importante para sacar correlaciones, y los multivariados, los estadígrafos multivariados, como es componentes principales, análisis de factores, clúster análisis, escalamiento multidimensional, todos ellos están fuertemente anclados en las correlaciones, y las correlaciones, sus supuestos básicos son, uno de ellos es la homogeneidad. Esto es que haya un solo grupo de opinión en cada una de las variables. Y el grupo de opinión, recuerdo al coeficiente de variación. Cada intervalo de 32 habla de grupos de opinión. Entonces aquí si tenemos 69,08, tenemos 32 es un grupo de opinión, 64 es otro grupo de opinión y 96 tres grupos de opinión. Entonces este cae en el intervalo tercero y por lo tanto en esta variable hay tres grupos de opinión. Y este valor Z nos habla de la predictibilidad de esa variable, que pudiera ser utilizada en correlaciones o en estrategias que involucran correlaciones como predecible o predictible más bien. Entonces el criterio de corte teórico conceptual para este valor es de 1.96. Entonces, de acuerdo al puntaje Z, vamos a filtrar aquellas variables que sean
mayores a 1.96. Le damos aquí en la cortinilla y le damos filtrar de números, filtro de números y filtro personalizado. Entonces le vamos a decir que sea mayor o igual a 1.96. Le damos a aceptar y aparecen las variables ya filtradas para ser trabajadas con el estadística. Estamos focalizando las variables de todas las que tengamos, sean 100, 200, 300, las que sean, y estamos focalizando aquellas que presentan menor variabilidad. Vamos a quitar el filtro y lo que vamos a hacer, que lo necesitamos para hacer el proceso en estadística, ingresar a una nueva columna. Seleccionamos la columna, le damos a insertar y vamos a seleccionar esa columna y vamos a colocar el valor que tiene esa variable, la primera variable, en la base de datos. Localizar qué lugar ocupa en la base de datos. Esto es muy importante para lo que vamos a hacer más adelante. Arrastramos el valor hasta el final y colocamos o tecleamos la tecla control para rellenar los valores. Tenemos ahí una cantidad de variables, el número de variable, su nombre de la variable y este número que debe corresponder con la localización de la columna en la base de datos. Si esto no concuerda, no pueden hacer los cálculos que vamos a hacer ahorita. Tiene que concordar. Una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a filtrar lo que habíamos hecho ahorita, que Z sea mayor o igual a 1.96. Vamos a aceptar y aquí tenemos ya las variables. Las variables a trabajar. Y estas son las variables que focalizamos en nuestro trabajo. Son las que presentan menor variabilidad. Son las que nos interesa. Seleccionamos y copiamos. Y nos vamos a Word y pegamos esos datos. Esos datos aparecen en una tabla. Lo que queremos es quitar la tabla y le damos conservar solo texto. Y aquí ya tenemos todas las variables, pero las necesitamos en forma de párrafo. Para lo cual seleccionamos las variables dándole triple clic al margen, le damos control L y le decimos que busque un carácter y lo reemplace con otro carácter. ¿Qué va a buscar? Va a buscar el de carácter especial de marca de párrafo y donde lo encuentre le va a poner un espacio. Le damos espacio y reemplazar todos. Reemplazó 18, le dimos que sí y ahí está. Entonces ya tenemos un formato de párrafo de nuestras variables. Repito, estas son las variables de focalización de las que presentaron un mejor índice de predictibilidad. O sea que hay una consistencia entre ellas. Le damos seleccionar, le damos copiar, regresamos al statistic y vamos a procesar esas variables para el análisis de integración. Este reporte es la manera en que la estadística lo arroja. Si se fijan acá a la izquierda se llama Workbook 1. Ese es un libro de trabajo y se van aquí colocando todos los análisis que vayamos haciendo. Esto es muy importante para que lo vayan organizando ustedes. Este se puede renombrar dándole F2 y si le dan a ustedes grabar le va a pedir el nombre y ustedes le dicen dónde grabarlo y ya le dan grabar. Entonces aquí aparecen ya los estadígrafos, los reportes más bien, y si quieren cambiar los nombres no me dan F2 para ser más precisos en su organización. Cada estadígrafo que hagan va a cargar este libro de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es regresar y vamos a ir a una estrategia de técnica exploratoria multivariada denominada análisis de factores. Análisis de factores nos presenta este panel
Nos vamos a variables y aquí es donde vamos a usar lo que hicimos en Word. ¿Se acuerdan? Lo pegamos de Excel a Word, lo pega como tabla, lo transformamos a párrafo y ese párrafito lo pegamos en esto. Damos control V y se seleccionan las variables que vamos a trabajar. Vamos a encontrar esas variables, vamos a encontrar su agrupación, vamos a encontrar las estructuras subyacentes en base a los requerimientos de análisis correlacional, que es uno de ellos, repito, homogeneidad. Le damos OK. Le pedimos entrada de datos, es por raw data, también puede ser por matriz de correlaciones, y si seleccionamos el sistema detecta que no es una matriz de correlaciones y se queda en análisis en datos de renglón o datos crudos. Es lo que nos está diciendo, es tal como está en la base de datos. El borrado de los datos perdidos, ¿cómo va a ser? Caseways, pairways, y sale o arroja una nueva opción que es sustitución de medias. Seguimos con Caseways y le damos OK. Y aquí nos aparece ya el panel previo de 2210 casos se detectaron en Caseways, porque si le pedimos algunos datos perdidos y lo redujo a 1062 casos. Y la matriz de correlaciones va a ser calculada con 18 variables. Y esto es a lo que me refiero. La matriz de correlaciones, lo dice aquí claro, es el núcleo de los análisis de multivariados, de análisis factorial. Arranca con la matriz de correlaciones, para lo cual se recomienda revisar la parte conceptual de correlaciones y del mismo modo también de análisis de factores. Las pestañas que aparecen aquí abajo le damos a avanzados y aparece el método de extracción. Este es un paso previo a elegir cuál método de extracción. Acá a la derecha, máximo número de factores, aparece 2 por default. Le ponemos el mismo valor que tienen las variables, o sea, la misma cantidad de variables, que en este caso es 18, bajo el supuesto, que es el mínimo de valor, de que una de las variables o cada una de ellas formen por sí mismas un factor. Le damos 18, el sistema calculará, de acuerdo a la variabilidad de los datos, cuántos factores se encuentran. Entonces vamos a elegir en esta fase cuál es el método de extracción, y para lo cual vamos a correrlos todos y vamos a estar creando una tablita de decisiones. Vamos a correr el primero de los componentes principales, el primer método de extracción, y le damos OK. Rotamos a Varimax y lo que andamos buscando son los eigenvalores. Y necesitamos estos datos. Son 3 factores que explican el 5669. Entonces lo pasamos a Word. 56.69, número de factores 3. Esta tabla la vamos a llenar porque nos vamos a auxiliar de ella para calcular o elegir más bien el método de extracción de factores. Este ejercicio se hace con cada uno de los métodos de extracción. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer, cuando ya completamos nuestra tabla, donde está la varianza explicada y el número de factores que arroja con el método de extracción, nos está hablando ya de resultados de lo que necesitamos, nos está hablando del número de factores, nos está hablando de la cantidad de estructuras subyacentes y la explicación que nos tienen esas variables simples que elegimos y el porcentaje que tienen esto. Aquí lo que vamos a hacer es elegir una
un método para poder trabajar con él. Y vamos a usar el criterio siguiente. El método de extracción elegido tendría que estar con mayor varianza explicada y menor número de factores. Entonces elegimos una explicación sencilla, pero que nos explique más cantidad de varianza. Y en este caso hay una parte que es componentes principales, que nos explica el 56.69 con 3 factores. Aquí el detalle es que componentes principales nos explica la varianza total, o sea, como si tuviéramos nuestra variables simples que elegimos fueran al 100%, todas ellas explicaran el fenómeno, y eso no es posible, hay grados de error. Las otras estrategias, comunalidades de R cuadrada, mínimos residuales, máxima probabilidad, método centroide y método del eje principal, trabajan en relación a varianza compartida, o sea, la varianza que comparten las variables simples. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es buscar cuál de ellas es la que más nos explica. Y aquí tenemos con dos factores el 4603, el método centroide. Es el que vamos a elegir. Y esta tabla como tal ya es evidencia y la tendríamos que mandar al apéndice como métodos de extracción. Y aquí lo que usamos, lo podemos señalar, por ejemplo, rellenamos para decirle a nuestro lector que ese fue el que usamos. En el capítulo de resultados tendremos que explicar el método que elegimos y dónde está la evidencia y cómo elegimos todo este proceso que hicimos. De la misma manera, todo esto que estamos haciendo ahorita se tiene que explicar en el capítulo de resultados, en la parte introductoria. El método centroide es el que nos arrojó y conservamos las 18 variables y nos vamos hacia OK. Rotamos los factores y obtenemos la evidencia. Esto ya es evidencia. Le damos clic en el recuadro blanco, le damos editar, copiar con encabezados y lo mandamos a Word en el capítulo que estamos armando de resultados. Otro dato importante es la gráfica la gráfica de screen. Es una gráfica también de dos factores. Esto también ya es evidencia. Le damos doble clic en el eje de las X donde dice número de eigenvalor y trasladamos o cambiamos del inglés al español. Así lo mismo que el valor que tiene. Cambiamos todo esto. Valores eigen o eigen propios. Valores propios. Esto señalamos con el botón derecho y le damos copiar gráfica y lo pegamos en el documento de Word que estemos armando, en el documento principal. Ya es evidencia también. Y vamos aquí a lo que nos interesa, es cargas factoriales. Entonces aquí hay el de rotación, Vary Mass Row, el esquema de rotación que vamos a usar. Se recomienda que se revise en el manual todas las formas de rotación que se tengan. Repito, revisar en el manual de la estadística las formas de rotar la matriz. De la misma manera también se pide que se revise el apartado de correlaciones, específicamente la de producto momento de Pearson. Aquí viene un dato también muy importante, que es resaltar la carga factorial mayores a 0.70, sale por default aquí, pero este criterio
este es arbitrario, lo que tenemos que encontrar nosotros es el de nosotros, el propio. Y el propio se obtiene de la siguiente manera. Nos vamos a Statistic, calculadora de probabilidad, y nos vamos a correlaciones. Si nosotros tenemos en nuestra base de datos cierta cantidad de sujetos, vamos a buscar cuántos fueron en este ejemplo, 663 sujetos que respondieron. Lo que vamos a hacer es obtener la probabilidad de encontrar una correlación verdadera, o sea, de aceptar la correlación, rechazar H0 en correlaciones, de acuerdo a nuestra n, 663 para este caso. Lo que vamos a buscar es esta parte. Calcular R de P a partir de P. Y la P va a ser 0.05 como mínimo. Como máximo, perdón. Máximo de error. Esto es, en las afirmaciones que hagamos, tenemos un error de 5 en 10, en 100. Podemos también cambiarla a 1, una confiabilidad del 99%. Al 0.5 sería de 95. También puede ser una confiabilidad del 0.01. En fin, vamos a elegir al 0.5 y calculamos. Este es nuestro límite de inclusión, exclusión de las variables dentro de nuestros factores. Eso lo apuntamos. Es 0.0761. Entonces nos vamos a donde estábamos anteriormente y le pedimos el resumen de las cargas factoriales. Estos son los nuevos factores que andábamos buscando. Con las variables simples que elegimos desde la caracterización del puntaje Z se agrupan dos factores. Estos dos factores son las estructuras subyacentes al fenómeno que estamos observando, conservando todos los criterios de homogeneidad. Aquí le habíamos dejado por default el 7, el punto 7, este se lo vamos a cambiar. Si se fijan, todo lo que es mayor a punto 7 aparece en rojo, lo que no es mayor aparece en negro. Esto indica que lo negro no carga en forma significativa dentro de ese factor. Lo que está en rojo sí carga dentro de ese factor. Todas las variables, todas nuestras variables, todas ellas cargan en todos los factores. Pero lo que andamos buscando es la significancia de esa carga. Y es lo que le vamos a dar la instrucción a este proceso. Quitamos el punto 7 y le ponemos nuestro valor. Ahí está. Y ahí cargaron todas. O sea, todas son significativas, entonces tampoco nos sirve. Entonces vamos a ser un poco más exigentes y buscamos otra vez en la calculadora de probabilidades a 663 la probabilidad de 0.01. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí tenemos 0.9. Si se fijan, la R, la correlación de la variable en el factor mínima es de 0.09. Entonces aquí hay que ser muy exigente porque voy a volver a aparecer todos en rojo. Vamos a colocar otro 0. Un error en 1000. Aquí aparece ya un valor de 0.1275. Aquí no tenemos valores superiores. Vamos a poner otro 0. Un error en 10.000. Calculamos. Punto 15. Arriba de punto 15. Seguimos teniendo muy altos los valores. Uno en 10.000. En 100.000. 17. En fin, este ejercicio lo tenemos que hacer varias veces, se fijan, hasta revisar bien lo que obtener evidencia. Tampoco se pretende que todas las variables expliquen el fenómeno, eso sería ingenuo. Vamos a darle otro 0
y a calcular. Vamos a trabajar con este valor. A manera de ejemplo esto es. Volvemos a correr, pero aquí volvemos a copiamos y pegamos el valor y aquí aparece una variable que se descarta. Esto lo podemos ir haciendo hasta encontrar alguna manera, un equilibrio entre las significativas y las no significativas. Esto nos habla de que las variables se conforman o cargan en forma significativa en esos factores. Lo que hay que hacer de esto, una vez que tenemos ya limpia nuestra base de datos, porque los no significativos se tendrían que quitar, dejar los significativos, y antes de quitarlos seleccionamos, clic en el recuadro blanco, le damos copiar y pegar encabezados con encabezados y lo mandamos al apéndice. Esto ya es evidencia de nuestros resultados. Tenemos que explicar todo esto, repito, en la introducción del capítulo de resultados. Todo lo que estamos haciendo ahorita tendrá que estar explicado en el capítulo de resultados. Una vez que limpiamos, se pasa a Excel. Podemos estar limpiando. Para efectos de este ejemplo vamos a limpiar las que no son significativas y las pasamos a Word. Y ya en Word podemos hacer una figura que represente el factor 1, otra el factor 2 y las variables que están incluidas en ese factor y las variables que están presentes en los dos factores. Entonces aconsejo hacer una figura y explicar cada uno de esos factores. Este es el nivel, explicar el nivel interfactorial, cómo están conformadas, por qué se agruparon, y aquí es donde surge otro detalle con los factores, que hay que bautizarlos, ponerles nombre a estos, de acuerdo a las variables que cargaron en forma significativa en este factor. Una vez que se tienen los factores, ahora sí ya están, todas las variables que teníamos que salieron homogéneas, fueron agrupadas, nos dieron dos factores. Esos hay que sacarle su caracterización. Vamos a contrastarlos, esas variables contra los signalíticos. Vamos a sacar las correlaciones que tienen cada una de ellas con las demás variables, y si es necesario sacar análisis de predicción, control y predicción con regresión, y tendremos el capítulo de resultados.